Muy buenos días. En estos días el mundo vuelve a hablar de la Navidad y aunque algunos cristianos no la celebran por un tema de fechas o por perder de vista la filosofía cristiana de redimir todos los aspectos culturales posibles, en esta época hasta el mundo secular habla de Navidad y habla de luces, habla de paz, de familia, de esperanza. Y aunque muchas de esas cosas son buenas, no son suficientes. Porque una Navidad sin Cristo, aunque emocionalmente puede ser agradable, porque reúne a las familias, aunque culturalmente puede ser significativa, porque introduce aspectos del cristianismo en una sociedad secularizada, aunque incluso estéticamente pueda ser hermosa, porque hay elementos decorativos, puede ser espiritualmente vacía. Sin Cristo es vacía esta celebración. Las luces no vencen la oscuridad del corazón, los regalos no resuelven la culpa, las reuniones familiares no restauran la comunión rota entre Dios y el hombre. Y la Biblia nos lleva al corazón mismo de la Navidad. Recordemos que Navidad significa nacimiento, viene de la palabra natividad, que significa nacimiento, y se refiere a la encarnación de Dios Hijo. No comienza con un pesebre, ni con pastores, ni con ángeles. Esto comienza en la eternidad. El apóstol Juan abre su evangelio con palabras que nos remiten deliberadamente al Génesis. En Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ya era, siempre lo fue, siempre lo será. Y luego declara una de las verdades más asombrosas de toda la Biblia. En Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo que celebramos en Navidad no es simplemente el nacimiento de un niño especial. ¿Qué celebramos? Celebramos que el Dios eterno entró en la historia humana tomando nuestra naturaleza, pero sin dejar de ser Dios. Si Cristo no hubiese asumido verdadera humanidad, no podría haber muerto en nuestro lugar, no nos podría haber sustituido. Y si no hubiera retenido plena deidad, su muerte no podría tener un valor eterno. Navidad es, en parte de su esencia, el anuncio de que Dios vino a buscarnos. Y eso es hermoso. Y podemos aprovechar esta fecha para recordar de una manera específica, aunque lo tenemos que recordar siempre, pero esta fecha la podemos aprovechar para puntualizar en esta realidad. Navidad, en parte, es el anuncio de que Dios vino a buscarnos. Y la Escritura nos muestra que esta encarnación no es un hecho aislado o desconectado del resto, sino que es parte del corazón del Evangelio mismo. En la encarnación hay revelación, hay redención, hay victoria, hay acompañamiento, hay esperanza futura, y todo esto está unido a la persona de Jesús, a la persona de Cristo. Por eso hoy deseo que consideremos por qué el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, se hizo hombre. ¿Por qué fue necesaria la Navidad, el nacimiento, la encarnación de Dios? No solo qué ocurrió en Belén, sino para qué y por qué ocurrió. Entonces les invito a ver 7 razones bíblicas reveladas por Dios, por lo cual fue necesario la Navidad. ¿Por qué? Porque no basta con saber que Cristo nació. Debemos saber también por qué y para qué nació. La Biblia nos va a revelar muchas razones, todas complementarias y todas necesarias. Y vamos a considerar 7, no como una lista aislada, sino como una sola obra redentora vista desde distintos ángulos. Los versículos van a estar en la pantalla, pero no me gusta. Lo voy a hacer porque voy a leer muchos pasajes. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a traer la palabra de Dios escrita, revelada a nosotros, y a abrir ese libro mientras estamos reunidos. Hoy va a ser una excepción porque voy a ir por muchos pasajes, pero le animo a traer su Biblia y a abrirla cada vez que nos reunimos. La primera razón que voy a considerar es esta: Cristo se encarnó para revelar a Dios a los hombres. El problema fundamental del ser humano no es solo moral, es un problema revelacional. El hombre no podría conocer a Dios como es. Por eso, si me acompañan ahí, en Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios,
el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Fíjate qué interesante. No se podía conocer a Dios, pero en Cristo el Dios invisible se hizo visible. El Dios incomprensible se hizo conocible. El Dios aparentemente lejano se volvió claramente cercano. Y cuando Felipe le pide a Jesús, muéstranos al Padre, Juan registró lo que Jesús respondió. En Juan 14:9 está la respuesta de Jesús a Felipe. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Te das cuenta? Era un problema de revelación también. No podíamos conocer lo que nosotros necesitamos conocer de Dios sin Jesús. La encarnación es Dios diciendo, así soy yo, así amo, así actúo. Y esta revelación no es teórica, sino que es redentora. Ese pasaje que he mencionado mucho en el último semestre nos recuerda la gran manifestación del amor de Dios. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en mi corazón está de que este año lo hayamos aprendido de memoria, por lo menos a través de las prédicas. Lo he repetido mucho en el último semestre. Pero siempre podés recordar esta verdad. Dios te ama. ¿Y querés saber cómo, cuánto? ¿O querés tener una confirmación? La confirmación esa está en la cruz. Pero para llegar a la cruz, primero había que pasar por el pesebre. Por eso, como podemos conocer a Dios a través de Cristo, no podemos buscar a Dios fuera de Cristo. No lo podemos hacer. No hay otro rostro, no hay otra palabra, no hay otro camino hacia el Padre. Pero Cristo no solamente revela quién es Dios, también revela quién debe ser el hombre según el diseño de Dios. Y acá vamos al punto 2. Cristo se encarnó también para revelar lo que el hombre debe ser. En Cristo vemos a la humanidad sin distorsión, sin pecado, sin rebeldía. Fíjense en 1 Pedro 2:21, dice, Cristo padeció por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El apóstol Juan, no está ahí en la pantalla, pero también lo va a decir en 1 Juan 2:6, dice, el que dice que está en Dios debe vivir como Jesús vivió. O sea, el punto 1 nos decía que a través de Cristo Dios se revela, y el punto 2 nos recuerda que Cristo también se nos presenta como el ejemplo de vida para nosotros. Para el inconverso, no es principalmente Jesús un modelo a seguir, principalmente es el Salvador que necesita, aunque todavía no lo crea. Pero para el creyente, vos y yo, Cristo es Salvador, pero también es el ejemplo. Jesús te salvó para que vivas como Él y para Él. No hay lugar a egocentrismo, egoísmo de parte tuya. Jesús te salvó para que vivas para Él y como Él. En Él vemos obediencia, vemos humildad, vemos compasión, vemos dependencia del Padre. Vemos una vida como la que vos y yo debemos tener. Entonces, es nuestro Salvador, es quien nos revela al Padre, pero también se nos ofrece como ejemplo. La encarnación nos recuerda que la santidad no nos deshumaniza, ¿te diste cuenta? Sino que restaura nuestras vidas a la humanidad para la cual fuimos creados. Cuando uno no madura, no sabe esto, pero la santidad no quita la humanidad de vos. La santidad restaura la humanidad que Dios diseñó. Pero esta humanidad perfecta, la de Dios encarnado, la de Jesús, tenía aún un propósito más profundo: hacer posible un sacrificio real por el pecado, de tal manera que pudiese reconciliarnos con el Padre. Y esa es la tercera razón. Cristo se encarnó para ofrecer un sacrificio por el pecado. Y acá señalo Hebreos 10, 1 al 10, pero voy a leer solamente el 5. Recordemos que no hay Navidad sin cruz. El pesebre en realidad apunta al Calvario. Es el inicio de la consumación práctica del plan diseñado antes de la creación del mundo para salvar a los pecadores. Por eso en Hebreos 10:5, recordando palabras proféticas, es Jesús mismo el que está diciendo: sacrificio y ofrenda no has querido,
pero un cuerpo has preparado para mí. Ese cuerpo fue preparado para obedecer perfectamente y para ser ofrecido en nuestro lugar, en tu lugar y en mi lugar. Su humanidad fue llevada a la cruz y su perfección le da un valor eterno a ese sacrificio. Por eso la cruz no es negociable. Tenemos que saber por qué se hizo hombre. Se hizo hombre para llegar a la cruz y llegó a la cruz para ofrecerse en lugar nuestro y ser aceptado por el Padre en lugar de los que creen. Sin encarnación no hay expiación y sin expiación no hay esperanza. Pero tenemos que recordar también que la cruz no es una derrota, en realidad es todo lo contrario. Es el escenario de la victoria decisiva, de la mayor victoria posible en el universo. Vencer a la muerte y definitivamente el pecado. Esto nos lleva al punto 4. Cristo se encarnó para destruir las obras del diablo. Fíjate Hebreos 2:14 lo que dice. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo, para anular mediante la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Eso dice Hebreos 2:14. Y Juan afirma algo más. En 1 Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Te das cuenta? Él se hizo hombre para destruir las obras del diablo. Él se hizo participante de carne y de sangre para anular mediante su muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Con su muerte mató la muerte. Con su muerte fue declarado victorioso frente al diablo. Por eso no vivimos bajo miedo a la muerte. En realidad para nosotros, creyentes en Cristo como Salvador y Señor, para nosotros la muerte simplemente es el pasaje por el cual llegamos a casa. No es más que eso. Creo que Spurgeon dijo que era el siervo fiel que nos lleva a la casa de nuestro Padre. Nosotros tenemos otra perspectiva de la muerte, porque ya no tiene victoria sobre nosotros. En realidad es un sirviente nuestro. Y está dentro de todas las cosas que Pablo señala frente a las cuales somos más que vencedores. No nos venció, trabaja para nosotros. La muerte nos lleva a casa. Es más, Pablo cuando habla de la muerte dice dos cosas que nunca deberíamos perder de vista. Por un lado dice que no debemos vivir como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza, pero no en el sentido de un deseo lindo que esperamos que se cumpla, en el sentido de una certeza que esperamos. Moriremos en Él y viviremos con Él. Y también dice que no nos puede hacer mucho daño. Dice, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu golpe? ¿Esto es todo? La muerte nos lleva a casa. Por eso Pablo dice, es necesario. Y Pablo añade a la cosmovisión bíblica o refuerza la idea de que la muerte es una necesidad primordial para el creyente. Porque es necesario, dice, que esto muera para que seamos revestidos de eternidad. Entonces la muerte dejó de ser algo que nos llenaba de miedo, dejó de ser algo que nos dejaba sin esperanza, dejó de ser algo que nos atacaba y se transformó en nuestro sirviente, se transformó en el pasaje a casa y se transformó en una necesidad del cristiano. Es necesario que esto muera para que seamos revestidos de eternidad. Y todo esto cambia por la victoria de Jesús en la cruz. Todo esto tenemos que tener en nuestros corazones cuando estamos recordando la encarnación, la Navidad, el nacimiento. Te animo a estudiar sobre esto y averiguar sobre esto cada vez que te lleguen esos temores de muerte. Cada vez que aparece en tu carne ese miedo. Y aunque dejes atrás aspectos muy lindos de esta vida, en el caso de que estés disfrutando mucho de esta vida, tienes que saber que es incomparable con lo que viene. Es totalmente incomparable. Y si tu vida es una tragedia aplastante, tienes que saber lo mismo. Todo ese peso es incomparable con la gloria que viene, lo que dice Romanos 8:18.
Y todo eso se hizo posible y se nos abrió el entendimiento para que incorporemos el concepto de muerte de una manera diferente a través de la obra de Jesús. Esa obra que comenzó en el vientre de María, que pasó por un pesebre en Belén y que llegó a la cruz en Jerusalén. Celebramos su victoria. Eso nos da lugar. Bueno, estábamos viendo el punto 4. Dios se encarnó para destruir las obras del diablo. Por eso no vivimos bajo temor final. La muerte ha sido vencida y el enemigo ha sido desarmado. No nos puede hacer daño. Y hasta acá hemos visto la encarnación y puede ser que teológicamente nos parezca algo abrumador. Pero la Escritura lleva a la encarnación a un punto en donde trata con nuestro corazón. En Hebreos 2 y Hebreos 4 se nos habla de que ¿qué más sucedió después de que Cristo se encarnó? En Hebreos 2:17 dice: tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Este es el punto 5. Dios se encarnó para ser nuestro sumo sacerdote. Dice que tenía que ser como nosotros para poder ser dos aspectos del sumo sacerdocio: fiel y misericordioso. Otros sumos sacerdotes, los de la antigüedad, tenían defectos en su sumo sacerdocio. No podían ser fieles, como lo es Cristo. Y no podían ser misericordiosos, como lo es Cristo. El Cristo que nació en Belén es el mismo que se cansó en el camino, es el mismo que tuvo hambre, es el mismo que necesitó dormir, es el mismo que lloró ante la tumba de Lázaro, es el mismo que sudó gotas como de sangre en Getsemaní. Vivió una humanidad plena. Por eso en Hebreos 4:15, la primera parte dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué te parece eso? El sumo sacerdote de la antigüedad tenía varios defectos en su oficio. Uno era que moría, otro que no sabía realmente cómo habías pecado vos, y otro era que no podía sentir lo que vos sentís. Pero Jesús sí se puede compadecer de una manera perfecta por vos. Nuestro sumo sacerdote se compadece de nosotros por nuestras debilidades. Y tengo muy grabado en mi corazón el Salmo 103. Él se acuerda de lo que estás hecho, por eso te tiene misericordia. Y es hermoso saber eso. Por eso también el escritor de Hebreos en el versículo siguiente dice algo que es hermoso y no deberías nunca perder de vista. Por eso acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Y dice, ¿para qué? Para alcanzar socorro, la misericordia que necesitamos. Nosotros estamos muy lejos del sistema de monarquía, pero nadie se puede acercar con confianza ante un monarca. Nadie puede acercarse con confianza ante un trono, mucho menos si es un rey importante, y ni hablar si estamos hablando de Dios mismo. Pero en Jesús podés acercarte con confianza ante el trono eterno. Es increíble esto. A nosotros nos cuesta interpretar esto. No tenemos ni idea de una monarquía, no hemos vivido nunca bajo una. Creo que no hemos conocido ninguno de nosotros un rey o una reina. Pero si estudias un poco de historia vas a ver lo que era una monarquía. Y estamos hablando de la monarquía perfecta y eterna y absoluta. Dice, como tenés un sumo sacerdote que se compadece de vos, podés acercarte con confianza ante el trono de la gracia para encontrar ahí la misericordia oportuna que necesitas. No podrías desperdiciar esto, ¿verdad? No podrías desaprovecharlo. Viví sabiendo que tu sumo sacerdote intercede de manera tan perfecta que ha abierto el acceso al trono de la gracia. Anda al trono de la gracia cada vez que necesites, todos los días. Y Cristo no observa nuestro dolor desde lejos. Lo cargó en su propia carne, nos entiende y se compadece de nosotros. Pero la encarnación también produce el cumplimiento de promesas antiguas. Y vamos al punto 6. Cristo se encarnó para cumplir las promesas de Dios.
La encarnación no fue una reacción tardía de Dios frente al pecado. La encarnación no fue una solución improvisada a la historia. La encarnación no fue un plan B diciendo, ay, estos humanos han pecado, ¿qué voy a hacer ahora? Sino que la encarnación fue el cumplimiento fiel y paciente de promesas antiguas. En un momento perfecto Él cumplió con estas promesas. Y todo esto, todo el plan de redención, de salvación, estaba diseñado desde antes de la creación del mundo. Cristo siempre supo que esto iba a pasar. Y desde el momento mismo de la caída, Dios anuncia que la historia no iba a quedar dominada por el pecado ni por el enemigo. En medio del juicio a la serpiente antigua, en Génesis 3:15, Dios hizo una promesa de esperanza para la humanidad. Es interesante ver que la primera predicación del Evangelio, aunque de una manera primitiva, por eso se llama protoevangelio, ¿es a quién? A la serpiente. Y le dijo, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Pero ya está anunciada la victoria del hijo de Eva. Dios prometió un descendiente de Adán y Eva que vendría a vencer al enemigo. Y esa promesa inicial no desaparece con el paso del tiempo. Fue desarrollándose y fue tomando forma a lo largo de la historia redentora. Vos fíjate en la Biblia, vas añadiendo como figuritas, no sé qué palabra usar, pero vas añadiendo, tenía que ser hijo de Eva, tenía que ser hijo de Abraham, tenía que ser hijo de Judá, tenía que ser hijo de David, y vas añadiendo aspectos, y vas reduciendo la posibilidad de que cualquiera lo cumpla. Se va haciendo cada vez más específico, más específico, más específico, al mismo tiempo de que llegará un momento en el cual Cristo, Dios encarnado, va a cumplir con todo lo prefigurado, lo prometido, lo profetizado sobre Él. Esta promesa, como decía recién, no desaparece con el paso del tiempo, sino que se va desarrollando y tomando forma y nuevos aspectos a lo largo de la historia redentora para que cualquier persona que ame a Dios, que lea su palabra, al ver a Cristo, pueda hacer lo que hizo Simeón. Mis ojos han visto tu salvación, y comprender de que eso se había cumplido. Siglos más tarde, Dios precisó esta promesa también y le hizo más específica al hacer el pacto con David, asegurando que uno de sus descendientes iba a reinar para siempre. Por eso, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, el ángel declara en Lucas 1, 32 al 33, el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La gente no sabía cómo se iba a cumplir esto. Generó cierta desconfianza porque eso significa dos cosas. Una de dos cosas, o va a levantar una gran dinastía o va a vivir para siempre. ¿Y qué pasó? Fue asesinado antes de tener hijos. Por eso luego Juan cuenta que luego de la resurrección creyeron realmente. Dios fue fiel de una manera que nadie imaginaba. Y Pedro confirma este cumplimiento al predicar en Pentecostés. En Hechos 2:30 dice que David sabía que Dios le había jurado que sentaría a uno de sus descendientes en su trono. Entonces la encarnación une la primera promesa hecha después de la caída con el pacto davídico y con el nacimiento de Cristo. La encarnación es el cumplimiento de todo esto. Hay otra prédica que fue predicada 2 veces, en donde vamos viendo a lo largo de la Biblia cómo se van cumpliendo cosas. Te animo a verla también. Pero la encarnación es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué quiero insistir en esto? Porque vos y yo a veces desconfiamos de Dios. No decimos así, Dios, desconfío de vos, pero se nota que no creemos como deberíamos. Y la encarnación señala que Dios cumple su palabra. Quizá de manera que no esperabas, muy probablemente, pero Dios cumple su palabra. Dios va a cumplir, siempre será fiel. El Hijo Eterno se hizo hombre porque el Salvador prometido debía venir como verdadero descendiente, como verdadero hombre y como rey legítimo de la línea de David. Entonces la encarnación nos recuerda que las promesas de Dios no fallan y que su plan no se retrasa, se cumple en el tiempo perfecto, y también que su fidelidad atraviesa toda la historia hasta cumplirse plenamente en Cristo.
adquirí este concepto cuando pienses en el nacimiento de Cristo. Dios cumple su palabra. Y la encarnación muestra que Dios cumple sus promesas. Pero el cumplimiento de las promesas no termina en un evento histórico, sino que inaugura también una nueva realidad. El rey prometido no vino solo a ocupar un trono, también vino a formar un pueblo. Y eso nos lleva a la última razón que vamos a ver hoy, por la cual el Hijo eterno se hizo hombre, por la cual Dios se encarnó. Entonces vamos al punto 7, luego vamos a tener un tiempo de aplicaciones más específicas, pero el punto 7 es este: Cristo se encarnó para ser la cabeza de la nueva humanidad. La encarnación no fue solamente para resolver el pasado, sino también para inaugurar una nueva realidad que se proyecta hacia el futuro. En Efesios 1:22 Pablo dice que Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, le fue dado a la iglesia y es cabeza sobre todo. Cristo no vino solo a salvar individuos aislados, vino a formar un pueblo, vino a formar una nueva humanidad bajo una nueva cabeza. Así como en Adán la humanidad quedó marcada por el pecado y la muerte, en Cristo comienza una humanidad marcada, distinguida por la rectitud y la vida. Es lo que nos dice Romanos 5, 18 al 19. O sea, en Adán quedamos marcados por el pecado, pero en Cristo seremos distinguidos por nuestra rectitud y vida. Por eso la encarnación no fue un acto pasajero. El Hijo Eterno no dejó a la humanidad atrás, y esto es muy importante. El Hijo Eterno asumió nuestra naturaleza de manera real y permanente. Y Pablo anticipa esta verdad cuando afirma que Cristo, en Filipenses 3:21, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Quiero decir esto, lo voy a decir en más sencillo. En Jesús se inaugura una nueva humanidad. Él adquiere y toma nuestra naturaleza. Y en Pedro dice que se nos hace partícipes de su naturaleza. Esto da por resultado una nueva humanidad, una humanidad diferente, una humanidad que en vez de estar distinguida por el pecado, está distinguida por la rectitud. Una humanidad que en lugar de ir a la muerte va a la vida, una nueva humanidad. No estamos muy acostumbrados a hablar en estos términos, pero es una realidad, es una nueva creación en Cristo, una nueva humanidad. Y como Él añadió nuestra naturaleza en Él, y Él lleva nuestra naturaleza, Él recibió un cuerpo glorificado, y lo que dice Pablo ahí en Filipenses es que nosotros recibiremos un cuerpo en conformidad a su cuerpo. ¿Por qué es tan importante esto? Por un montón de razones, pero una de las razones es que Dios no descartó a la humanidad, la restauró. Obviamente a los que creen en Cristo. La encarnación entonces no solo explica cómo fuimos salvados, sino que establece una relación duradera entre Cristo y su pueblo, los humanos salvos, la nueva humanidad. Una relación que sostiene toda esperanza cristiana y que aún espera su consumación final. Él no hizo a la humanidad descartable. Él restauró a la humanidad en Él. Y nosotros vamos camino a esa restauración, pero ya formamos parte de un nuevo pueblo con un nuevo corazón, una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron y fuimos hechos creados de nuevo en Cristo. Y ahí está algo tan importante que nunca deberíamos perder de vista. El pueblo de Cristo tiene un nuevo corazón. Las cosas que amabas antes, no las amas más. Las cosas que odiabas antes, ahora no las odias más. Amás algo nuevo y odias algo nuevo. Amás lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. Esto cambia todo y sostiene una esperanza. Recibiremos un cuerpo como el de Él. Cuando entendemos que Cristo se ha unido para siempre a su pueblo, la pregunta ya no es solo qué creemos acerca de la encarnación, sino, y esto nos da lugar a la aplicación general, cómo vivimos a la luz de esa realidad. Y esto nos da lugar a la aplicación. ¿Cómo respondemos a la encarnación?
La encarnación no es solo una verdad para ser explicada desde un púlpito, desde un libro o desde un video. Es una realidad que nos lleva a experimentar determinadas cosas. No se nos presenta únicamente para ampliar nuestro entendimiento, sino para transformar nuestro corazón y fortalecer nuestra relación con Dios o profundizar nuestra relación con Dios. Navidad no es solo comprensión doctrinal, es una exigencia de respuesta espiritual. Cada vez que recordamos la encarnación, tenemos que recordar que hay una exigencia de respuesta espiritual a esa encarnación. La pregunta no es solamente qué creemos acerca de la encarnación, sino cómo vivimos a la luz de que Dios se hizo hombre. La Escritura nos guía al menos a 4 respuestas fundamentales. La primera es esta: la encarnación exige adoración reverente. Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La respuesta natural a la gloria es la adoración. Por eso Tomás, al encontrarse con Cristo resucitado, no hizo un análisis teológico. ¿Se acuerdan Lucas 20:28 que dijo? Señor mío y Dios mío. Y eso es lo que vos y yo deberíamos exclamar cada vez que pensamos en Cristo: Señor mío y Dios mío. La encarnación nos llama a algo más profundo que emoción o tradición o festejo anual. Nos llama a postrarnos continuamente ante Cristo como Señor, nuestro Dios, nuestro Señor. Adorar es reconocer que Él no es solamente cercano, también es soberano, y no es solo accesible, también es santo. Si la encarnación no produce adoración, hemos entendido el dato, pero no nos hemos rendido frente a la gloria del Dios encarnado. Y lo tenemos que hacer. Señor mío y Dios mío. Qué hermosa declaración de Tomás. Otro punto, el segundo punto dentro de estos 4 que vamos a ver como aplicaciones es: confiemos. Si Dios se hizo hombre, si Dios se acercó, no solo envió un mensaje, Él no delegó una obra, vino Él mismo. Mateo lo expresa así. Mateo 1:23 dice: y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa, ¿qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. La encarnación es la evidencia definitiva de que Dios no nos olvidó y que no es indiferente a nuestra condición. Y Pablo afirma con fuerza algo muy hermoso que mencioné el domingo pasado. El que no retuvo ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dios con nosotros. Podemos confiarle en nuestras luchas, nuestros temores, nuestro futuro, porque Dios, el mismo Dios que gobierna el universo, es el mismo Dios que entró en nuestra historia. No estamos solos, nunca lo estuvimos y nunca lo estaremos. Dios con nosotros. Si estás en Cristo, Él está con vos. Punto 3 de la aplicación. La encarnación no solamente revela quién es Dios, redefine cómo debe vivir el creyente. El punto 3 es tenemos que obedecer. Pablo en Filipenses 2, 5 al 7 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Tomando forma de qué? De siervo. Esa es la forma que tenés que tener. La obediencia cristiana no nace de la culpa, nace de la contemplación de la humildad de Cristo, de su humillación voluntaria, de su ejemplo en servicio. Si el Hijo Eterno descendió voluntariamente, nosotros no podemos aferrarnos al orgullo, al poder o a la comodidad. Tenemos que tener la misma actitud, ser siervos. La encarnación nos llama a una vida marcada por el servicio, marcada por la entrega hacia los demás, marcada por la obediencia cotidiana a Dios,
no para ganar su favor, sino porque justamente ya lo hemos recibido. Por eso servimos. Y vamos al último punto de la aplicación. Esperar. El primero era adorar, el segundo era confiar, el tercero era obedecer y el cuarto es esperar. La Navidad no solo mira al pasado, mira al futuro con una esperanza firme. El Verbo que se hizo carne no dejó a la humanidad atrás. El escritor de Hebreos afirma que Cristo, Jesús, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en Hebreos 13:8. Pero Pablo añade: Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Algo que ya habíamos leído. El Cristo encarnado, crucificado y resucitado volverá glorificado. Y en vez de pensar, como decíamos antes, de que tenemos esperanza, una vida futura y todo eso, ahora te quiero inclinar a pensar en otra cosa. Él vuelve. Él vuelve. Por eso la iglesia vive esperando, no resignada. Nuestro futuro no depende del curso de este mundo. Nuestro futuro descansa en el regreso de nuestro Rey. Él dijo que iba a venir, vino. Y Él dijo que va a volver. Y va a volver. Él va a regresar. Y el Señor nos llama a través de su palabra a contemplar un montón de situaciones y actitudes que distinguen a quien está esperando el regreso del Rey de quien no está esperando el regreso del Rey. Y tenemos que vivir sabiendo que Él vuelve y sabiendo que Él es digno de encontrarnos de manera firme, fiel, alineados con Él, participantes de su reino, pero también alineados con su voluntad. Él vuelve. ¿Estás viviendo la luz de su regreso? En el tiempo de la encarnación, muy pocos esperaban. Aunque eran pocos los que esperaban, algunos reconocieron, disfrutaron y finalmente comenzó la propagación del reconocimiento de Dios encarnado, algo que celebramos hasta el día de hoy, en latitudes muy lejanas a Belén. Pero no eran muchos los que estaban esperando. Y Jesús mismo, hablando de su regreso, que dice: hallará fe cuando regrese. ¿De qué lado de esa pregunta estás? ¿De los que esperan con fe o de los que viven como si el Rey no regresara? ¿Sabes en qué se puede notar? El que no cree que el Rey regresa está totalmente concentrado en formar su propio reino, el suyo propio. Vive para sí mismo, acomoda todo según su propia voluntad, persigue solo sus propios impulsos, sus propios deseos, trabaja para construir su propio reino. Pero el que cree que este Rey vuelve, dedica su vida a la construcción de ese reino, del Rey eterno. Y eso se nota más que en grandes cosas, se nota en el día a día, se va a notar mañana en la mañana. Se nota hora tras hora. ¿Qué reino estás construyendo? ¿A qué reino te estás dedicando? ¿A qué reino le entregas tus 3 recursos? Tiempo, fuerzas y dinero. ¿Con qué reino estás comprometido? ¿Con ese triste, patético, totalmente temporario y pasajero reino tuyo? ¿O estás comprometido con el reino del Rey de Reyes, que regresa, que exigirá cuentas, que reinará por siempre? Esperamos, los que creemos en Cristo, esperamos su regreso. Y no solo lo esperamos, lo deseamos. Deseamos que Él vuelva. Por eso manifestamos este deseo con una actitud muy marcada. Dedicamos nuestras vidas a la construcción de su reino, a ser partícipes y colaboradores en su obra en la tierra. Esperamos el regreso de nuestro Rey. Y para cerrar,
Leo de nuevo Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios salió de la eternidad y entró en nuestra historia. Y porque Él entró, nosotros un día saldremos de este mundo para estar con Él. Y eso forma parte de la Navidad. Eso forma parte de la encarnación. Eso es parte de lo que estamos hablando. Dios con nosotros. Dios por nosotros. Dios en nosotros. Emmanuel merece toda la gloria por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu bondad, tu amor, ese amor expresado en enviar a tu Hijo a ocupar nuestro lugar, siendo nuestro sustituto frente a tus exigencias y también siendo presentado como el ejemplo que debemos seguir como nueva creación. Padre, ayúdanos, Señor, a atesorar lo que hemos ido reflexionando hoy, más allá de la fecha, que siempre estemos inclinados, nuestro corazón inclinado frente al Rey de Reyes. Señor, gracias por recordar de que estamos hechos y que eso te motive a misericordia sobre nosotros. Ayúdanos, Padre, a aprovechar esa misericordia, a vivir contando con ella, a no justificar ni excusar nuestro pecado, sino realmente odiarlo, despreciarlo y desear honrarte con nuestras vidas. Vidas de obediencia, vidas de adoración, vidas de entrega, vidas de amor por vos, expresada en vidas de amor por tu pueblo. Señor, gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Gracias por salvarnos. Gracias por abrir nuestros corazones para que creamos en Él. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias porque un día estaremos con Él. Gracias porque un día Él regresará. Gracias porque Él tomó nuestro lugar en la cruz, murió la muerte que nosotros merecíamos. Despojados de vos, desamparados por vos. Gracias porque Él venció la muerte y venció el pecado y venció el diablo. Gracias porque Él resucitó. Gracias porque un día Él volverá. Padre, ayúdanos, Señor, a comprender de que más allá de que esta semana, incluso el mundo secular habla de la Navidad, ayúdanos a comprender de que esa Navidad, ese nacimiento, es parte del todo de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a darte a conocer y a hablar de Dios encarnado a quienes tenemos alrededor, en esta fecha y en cualquiera. Ayúdanos a enamorarnos de Él, a apasionarnos por el Evangelio y poder compartirlo con otros. Danos nuevas oportunidades de predicar. Danos un corazón sensible y realmente amoroso que desea la salvación de otros. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como son y a vivir como debemos vivir. Gracias, Padre, por Jesús. En su nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Emmanuel. Amén.
Si los papás quieren sacar fotos, es el momento.